seguridad del Estado me cayó a golpe a mí y a mi hija, una niña menor de edad. Nos cayeron a golpe porque veníamos caminando por la calle. Estamos aquí por la represión que hay con el pueblo, que nos tienen matándonos de hambre, toda La Habana entera se está derrumbando y estamos sin casa, sin nada. Tienen dinero para construir los hoteles, para construir de todo. Y a nosotros nos tienen pasando hambre y tremendo trabajo. Mi gente, buenas tardes, buenas tardes. Hoy vamos a volver para la legislatura. Hay que volver porque mi pueblo, el pueblo de Cuba, sigue en las calles reclamando su libertad, sigue en las calles reclamando el fin de la tiranía del Partido Comunista en Cuba, que se acabe la miseria, que se acabe ese aplastamiento, esa asfixia en que nos tienen viviendo allá, que se termine de acabar ya no quedan dudas. La mayoría de las personas en Cuba quieren eso, lo están pidiendo, y lo que está haciendo el gobierno es reprimiendo, sacando a los soldados, sacando a la policía, reprimiendo al pueblo. El pueblo cubano está sin conexión a internet, prácticamente no pueden transmitir, no pueden comunicarse entre ellos, no saben lo que está pasando en un punto u otro de la ciudad muy bien. Nosotros desde fuera tampoco lo sabemos, solo tenemos retazos de información. Pero las personas siguen en la calle. Está el presidente Díaz-Canel, lo que está haciendo en vez de escuchar a su pueblo es llamando a la guerra civil. Está llamando a los cubanos que todavía creen en ese comunismo, en esa ideología, a ir a las calles y a darle golpes y a reprimir a los que estamos pidiendo libertad y democracia en nuestro país. Esto no lo podemos permitir. Por eso hoy estoy invitando, amigos, a todos los cubanos que están aquí en Edmonton y no cubanos, no tienen que ser cubanos para apoyar la democracia y los derechos humanos en un país. Cubanos y amigos de Cuba, en apoyo al pueblo cubano que está exigiendo el fin del Partido Comunista y está exigiendo el progreso y la democracia. Y eres tú mi canto de sirena, porque con tu voz se van mis penas. Y este sentimiento ya es tan viejo, tú me dueles tanto aunque estés lejos. ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! ¡Patria y vida! Hoy yo te invito a caminar por mi solar, para demostrarte de que sirven tus ideales. Somos humanos aunque no pensemos iguales, no nos tratemos ni dañemos como animales. Esta es mi forma de decírtelo. Llora mi pueblo y siento yo su voz. Tú 5-9, yo doble 2, 60 años, trancadas dominó. Bombo y platillo a los 500 de La Habana, mientras en casa las cazuelas ya no tienen jama. Que celebramos si la gente anda deprisa, cambiando Che Guevara, llama al tipo la divisa. Todo ha cambiado, ya no es lo mismo. Entre tú y yo hay un abismo. Publicidad, un paraíso, un varadero, mientras las madres lloran por sus hijos que se fueron. ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Viva Cuba libre! ¡Viva! ¡Patria y vida! 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 Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó, mira. Se acabó. Tu 5-9, yo doble 2. Ya se acabó. 60 años, trancadas dominó. La comunidad de cubanos aquí en Edmonton se calcula que seamos unos 1500, apoyando lo que está pasando en Cuba, que están sufriendo nuestros hermanos en Cuba. La gente está en la calle, la gente perdió el miedo, la gente se cansó, 62 años, y están cansados del mismo discurso, de decir que es un grupúsculo pagado por la CIA. Aquí ahora no hay nadie, aquí no hay nadie de la CIA, aquí todos los que están por convicción, porque quieren la libertad de Cuba, quieren mejoría para su pueblo. ¿No tenés familiares? Yo tengo familia, tengo casa, y si me la quieren quitar, bueno, que me la quiten. I don't care. Freedom for Cuba, es lo que toca. Freedom for Cuba, y que ya el comunismo no procede, el comunismo es una utopía, no funciona, no trabaja bien. Lo que han hecho es destruir un país bello, un país que era el más próspero de América Latina. En Santiago de Cuba, yo soy santiaguero, en Santiago de Cuba, en 62 años hicieron un hospital y 4 o 5 policlínicos. No es la historia que se sabe afuera, ¿no? No, esa no es la que se sabe afuera. Y si te metes adentro de un hospital en Cuba, están destruidos, llenos de cucarachas. Y todo es culpa del bloqueo. Cama, déjense caro, ¿hasta cuándo la mentira? No más mentiras.
¿Qué sentís con todo esto que está pasando hoy? Antes que la emoción y la felicidad de estar aquí, en Edmonton no se hace mucho esto, hoy se está haciendo, así que es histórico, igual que lo que está pasando en Cuba. Pero debajo de esa felicidad, todos los cubanos que estamos acá hoy, sentimos mucha tristeza, mucha furia, mucha impotencia por todo lo que está pasando en nuestro país. Hay una situación grave, está el pueblo en las calles pidiendo libertad, pidiendo la dimisión, la renuncia de ese gobierno comunista que nos ha tenido tantas décadas aplastados y ya no lo queremos más. Que el gobierno de Cuba está llamando a los cubanos a una guerra civil, a enfrentar a cubanos contra cubanos, en vez de promover el diálogo. Y por eso estamos nosotros hoy aquí, apoyando al pueblo de Cuba, apoyando los derechos en Cuba y criticando la arbitrariedad de la dictadura del gobierno. Tienen que irse ya, hacerle caso al pueblo, dejar la violencia, el engaño e irse ya. Con la incertidumbre del pasado plantado, 15 amigos puestos, listos para morirnos, izamos la bandera todavía, la represión del régimen al día. En Cuba lo que está pasando ahora ha venido pasando desde hace muchos años. La gente, finalmente, el pueblo cubano está despertando. Ahora tiene más apoyo. Ahora, gracias a las redes sociales, todo el mundo está pudiendo saber qué es lo que está pasando en Cuba. Y pues los que estamos desde acá no podemos estar en presencia física allá, pero sí apoyándolos desde todo. Aquí desde Edmonton apoyando a mi gente de San Antonio Los Baños, que fueron los primeros en salir en contra de la dictadura que nos tiene acaballado hace 60 y pico de años. En Cuba está mi familia, mi mamá, mi familia por parte de padre, todo el mundo está en Cuba, pero aquí apoyándolos a ellos ahí para ver si acaban de salir de la dictadura de Díaz Canel y de los Castro, que no son más que ventajistas de la pobreza humana. Patria y vida, abajo el comunismo. Mi nombre es Yusneli, yo soy cubana, vivo en Edmonton desde el 2009. Soy del pueblo de San Antonio de los Baños, provincia de La Habana, el pueblo donde ayer prendió la llama. San Antonio de los Baños hizo una manifestación de la que estoy súper orgullosa. Llevan más de una semana sin luz, sin agua. El maltrato es total y quiero decirles que estoy más que orgullosa de todo este grupo de cubanos que está aquí hoy, que hemos logrado reunirnos, cosa que nunca había pasado antes. Es la primera vez que logramos que tantos cubanos en la ciudad de Edmonton nos unamos juntos para levantar la voz en un grito de libertad para los hermanos de nosotros en Cuba. Que esta no sea la última vez, esto solo es el despertar de Cuba. Todos los que estamos dentro y fuera del país podamos sentirnos libres totalmente, porque nosotros que estamos aquí nos tuvimos que ir del país de nosotros buscando un mejor futuro, buscando darle una mejor vida a los hijos de nosotros. Yo estoy en contacto con mi familia. Desde ayer no puedo hablar con nadie en mi casa, la internet la tumbaron por completo, pues apoyándolos todo el tiempo aquí y ojalá que esta no sea la última vez. My name is Francisco Martin. I'm born in Cuba from Camagüey. First time that I've, really been emotional about this whole situation that's going on. The reality is that when people think about Cuba, they think about the beaches and the nice resorts, but that's really far from the truth of the way that people are living. The reality is that the people there's rampant poverty, rampant oppression. You can't own things the way that you and I can. You can't say things the way that you and I can't. The reality is that anyone in North America, anyone in Canada, we've been given an amazing opportunity to better ourselves and put ourselves in a position where we can actually influence change. Something about this whole movement has really brought up something inside of me where it's made me want to contribute, made me want to help out. And I'm going to do everything in my power to help educate people about the reality of what communism's done to a really beautiful country. Cuba tried the experiment. Communism does not work. Patria y vida. Patria y vida, ahí está. Patria y vida. Bien, Patria y vida se ha vuelto como un lema para nosotros de libertad en Cuba en estos tiempos tan difíciles, porque es el opuesto a lo que decía el antiguo dictador Fidel Castro, el presidente por 50 años de Cuba, que siempre decía patria o muerte. Significaba para los cubanos como o morimos
o no tenemos país. Rompieron nuestra puerta, violaron nuestro templo y el mundo está consciente de que el movimiento San Isidro continúa puesto. En la misma, la seguridad metiendo prisma. Esas cosas a mí como me indignan. Se acabó el enigma de esa tu revolución maligna. Soy Funky Style, aquí tienen mi firma. Estamos apoyando al pueblo de Cuba, que lo único que necesita es libertad, solo libertad. Con la libertad todo lo demás está garantizado. El pueblo de Cuba y su valentía al tirarse a las calles nos ha ayudado a todos a unirnos más aún desde fuera, y aquí estamos a su lado apoyándolo y estaremos siempre que sigan. Gracias. Quiero decirle al mundo y a mi gente que están en Cuba que aquí estamos con ellos hasta el final, porque también estamos aquí porque estamos cansados también ya. Llevo aquí en este país más de 18 años y esos 18 años me lo he pasado matándome, trabajando como animal para poder ayudar a mi familia. Dicha familia, si estuvieran viviendo en un país como este, que fuera nuestro país, pero por base a esos dictadores que tenemos en la isla, no nos dejan prosperar, no te dejan tener nada, son dueños de todo. Nuestra familia en estos momentos está pasando hambre, necesidad. Mi propia madre está con cáncer en estos momentos. Ayer cortaron la internet y cortaron también la transmisión de teléfono, porque para donde vive mi madre son lugares un poco aislados del campo, entonces ahí sí no llega señal, no llega nada. No aparece medicina, no aparece ambulancia. Los otros días a las 2 de la mañana le entró un dolor, llamaron al hospital y dijeron que la ambulancia no puede ir porque no tenía goma. ¿Usted entiende eso? Son cosas ilógicas que está pasando nuestra gente, nuestra familia en Cuba. Por eso estamos aquí, vamos a estar aquí y allá si tenemos que estar. Patria y vida. Cubano, este es el momento de apoyar, a dar el pojoncito ese. Gracias, hermano. Ya no le queda nada, ya se van bajando. El pueblo se cansó de estar aguantando. Un nuevo amanecer estamos esperando. Ya se acabó. 60 años, se acabó. Hace 60 años nuestro pueblo está oprimido, sin libertades, sin economía, sin progreso, con una emigración masiva. Lo que está pasando en Venezuela ahora, pasó en Cuba hace mucho tiempo. Y ahora ya los cubanos explotamos. Hace 2 días el pueblo entero está en la calle diciendo que basta ya no queremos eso, queremos otro sistema, queremos otro gobierno y por eso estamos alzando la voz. Hay un mensaje muy importante, primero a mi gente de Cuba, que son momentos muy difíciles, hay personas heridas, hay personas que están yendo presas, perdiendo su libertad, con mucha incertidumbre porque no sabemos cuándo esto va a acabar. Pero mi admiración para ustedes y mi total apoyo para ustedes por toda la valentía, por todo lo que están haciendo. Para los que no son cubanos, para los amigos latinos y de otros países, amigos, es muy importante que conozcan la verdad, la realidad de Cuba, y es que no hay derechos, no hay libertad. El pueblo de Cuba no es su gobierno, el gobierno de Cuba es enemigo del pueblo y está llamando a una guerra de sus soldados contra el pueblo. Así que por favor, si tú amas Cuba, no apoyes más la revolución ni apoyes más el partido, apoya al pueblo de Cuba, que es otra cosa. Ese es mi mensaje para ustedes hoy. Porque aparte esa es la historia que realmente los de afuera... Sí, esa es la narrativa, la revolución, el comandante barbudo, la justicia, todo eso es mentira, señores. Los cubanos le estamos pasando muy mal, ya nos cansamos y necesitamos el apoyo tuyo, de los gobiernos y de todo el mundo, que sepan la verdad y que apoyen a la sociedad cubana, al pueblo cubano, no a su gobierno. Patria y vida, hermano. Muchas gracias. Gracias. ¡Viva Cuba!